Libro de Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15. 일요일 행복한 아침과 함께하고 계시고요. 2부 시작합니다. El domingo pasado comenzamos a predicar las parábolas de la Biblia y les dije que voy a predicar unos 50 sermones, un año. Hay bastantes parábolas, pero cada parábola tiene un mensaje especial en la palabra de Dios. Y esto habla de Jesús, amén. En esta escritura, todo el capítulo 15 es precioso, pero vamos a leer unos versículos, hasta el versículo 13. Leamos un versículo cada uno, por favor. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando el Señor. Lean el 2. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 13, todos juntos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pueden sentarse. Alabado sea el Señor. Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. El Señor Jesús, amigos y hermanos, y sus discípulos acababan de celebrar la última Pascua juntos. Jesús estaba a unos días de morir en la cruz del Calvario por el mundo. Pero el discípulo Judas abandonó el grupo y se fue a planear entregar a Jesús, traicionar a Jesús. No estaba con ellos, abandonó el grupo en medio de la comida para ir a configurar la traición. Pero Jesús y los 11 restantes discípulos salieron de aquel aposento. Amén. Está enfrente de la puerta de Sión en el muro. Y ahí está el aposento alto donde tomaron la última cena. Jerusalén está así como en un bordo y tiene valles alrededor, y luego viene el monte de los olivos, pero hay que caminar y bajar por un valle así y dar vuelta hasta llegar al monte de los olivos. Y Jesús y sus discípulos salieron de allí y se fueron abajo al valle del Cedrón, y luego caminaron por la ladera del monte de los olivos hasta llegar al jardín del Getsemaní.
Mientras caminaban por el sendero, Jesús y los discípulos pasaron a través de los viñedos que rodeaban la ciudad, plantas de uva sembrados en el valle. Tal vez ellos pudieron ver la cúpula del templo y también podrían ver, hermanos, cómo el templo iluminaba alrededor de la ciudad con sus luces. A lo largo del camino veían también algunas ramas, algunas plantas retorcidas de uvas de vid, mostrando las cicatrices de los últimos restos de la poda. Pues hay que podarlo constantemente a los árboles de uva o a la vid. Ellos pueden ver a la distancia tal vez el templo de Jerusalén, ya que queda en una parte alta, y alrededor de la puerta, que tenía unos 60 codos de alto, ellos pudieron ver una imagen tallada de como una decoración. Había ramas, zarcillos, hojas de puro oro fino tallado ahí, y también los tallos de los racimos eran de una longitud tan grande como un cuerpo humano. Los racimos colgando, que eran como unas joyas costosas que adornaban el templo. Y allí estaba aquella figura enfrente del templo. Quizá, hermanos, Jesús escogió aquella imagen para decirle este mensaje a sus discípulos. En Israel, el pueblo de Israel en la Biblia está representado siempre como una vid, la cual debe producir fruta refrescante. Y Jesús se dirige a ella, a los discípulos, como diciéndole: bueno, Israel no pudo, pero yo soy la vid auténtica, yo soy la vid verdadera. Israel está tipificado como una vid, pero ustedes tienen que saber que la vid verdadera soy yo. Soy la vid genuina. No soy una copia, no soy un símbolo, no soy una imagen. Estoy con ustedes aquí y a unas horas de entregar mi vida para salvar sus almas. Ya les dije que en la literatura rabínica la vid se convirtió en la imagen del Israel restaurado. Pero la vid también representa al Mesías, al ungido de Dios. La afirmación de Jesús al decir que era la vid, él estaba diciendo: yo soy el Mesías, el que ha sido enviado. Amén, para bendición no solamente de Israel, sino que del pueblo entero. En él estaba el verdadero destino de Israel. En otras palabras, ahí se había cumplido todo el simbolismo del Antiguo Testamento. Jesús, como la vid verdadera mesiánica, en él podríamos decir que se estaba inaugurando una nueva era, la era mesiánica, la que nosotros conocemos como 2019 después de Cristo. Amén. Allí se estaba inaugurando una era. Y Jesús ahí, hermanos, era un marcado contraste entre la vid degenerada de Israel y la verdadera vid. Aquella figura de oro en el templo, quizá representando al Israel que Dios quiso en un tiempo que Israel fuera. Era un contraste con aquel Galileo, Jesús, el cual había venido a nacer ahí, pero en realidad era el Hijo de Dios, el Mesías enviado. La gente no lo reconocía, pero él era, y él es, y él será siempre Rey de reyes y Señor de señores. Esta narración
o este mensaje que Jesús les da a sus discípulos pocos días antes de morir, nos refleja a nosotros el secreto de la vida cristiana. Y esto es lo primero que quiero hablar, del secreto de la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto de un cristiano que triunfa, de un cristiano que permanece, de un cristiano que llega en victoria hasta el final? Que llega hasta el último día cuando viene la muerte en victoria, diciendo como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera una corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es el secreto de un cristiano que Dios lo bendice grandemente, aún estando aquí en la tierra, recibe grandes bendiciones de toda clase? ¿Cuál es el secreto? Y podríamos decir que esta parábola nos da a nosotros el secreto de la vida cristiana. Comienza diciendo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Recuerde que estoy hablando de un cristiano victorioso que lleva fruto en abundancia, que es bendecido, que Dios lo usa poderosamente y que uno puede ver en esa persona solamente victorias y victorias en su vida. ¿Cuál es el secreto? Vuelvo a repetir. Bueno, el secreto de Jesús estaba con su Padre. Ahí estaba el secreto de él. En San Juan capítulo 14, versículos 10 y 11, él decía: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En otras palabras, hermanos, nunca hubo una desunión o falta de armonía entre ellos. Fue una comunión perfecta la de Jesús con el Padre. El Padre y el Hijo no son considerados como entidades separadas, según las palabras del Señor. No son considerados personas que cada uno por su camino están separados sin tener en cuenta al otro. No, son mostrados como que siempre están trabajando juntos. Y Jesús lo dice con sus palabras: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Con esta viña Jesús ilustró, con esta vid, Jesús ilustró el secreto más fundamental y básico de la vida cristiana. Estoy contestando cuál es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Estas palabras fueron las que Jesús usó: tú en mí y yo en vosotros. Fueron las palabras de Jesús. O sea, el Padre en Jesús y Jesús en la iglesia, o sea, en nosotros. Y ese es el secreto. La idea básica es la unión vital con Cristo. Se habla de una relación íntima de amor con Él. Estaba leyendo a un historiador escribir, Campbell Morgan se llama, y él sugiere sobre la planta de la vid, de lo que es la vid. Y dice: Cristo está incluido en la vid, no solo la rama, sino el tallo y la raíz. Cuando estamos unidos en Cristo, somos uno con Él. Es nuestra identificación con Cristo. Jesús es la única fuente de vida espiritual. Cuando estamos unidos con Él, nos identificamos con Él. El fruto de esta vid es la salida natural de la vida de la vid. O sea que la vid naturalmente da fruto. Amén. Es sembrada para dar fruto y naturalmente, automáticamente da fruto. Y nosotros somos los pámpanos. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramitas esas donde cuelgan los racimos de uvas, el fruto. Esos son los pámpanos. Amén. Pero si ese pámpano, esa ramita no está unido a la vid, no puede llevar fruto. El secreto es que esa vid manda toda esa savia y ese alimento y esa fuerza para que esa ramita pueda producir fruto en sí. El propósito de la vida, hermano, es dar fruto. Y todo agricultor que siembra viñedo, amén,
lo siembra para cosechar. Nadie siembra para perder, ¿verdad? Nadie siembra para que la cosecha se pierda. Siembra para cosechar, y para cosechar mucho más de lo que siembra. Hay una esperanza de cosecha. Y todo el énfasis de la alegría de la vid es dar frutos en realidad. Dios espera o esperaba que Israel produjera uvas deliciosas en el antiguo tiempo, uvas hermosas. Y eso era que viviera en justicia, que viviera dándole la gloria a Dios, que fuera una nación diferente. Pero desgraciadamente el Antiguo Testamento dice que en lugar de producir uvas deliciosas, hermosas, ella produjo uvas amargas, uvas podridas, uvas apestosas de mal gusto, uvas silvestres. Isaías habla de eso. Y desgraciadamente, en lugar de ellos producir justicia y rectitud, se encontraba en el pueblo opresión, crueldad, explotación de los hombres. Jesús mismo dijo que el propósito de la vid fue que pudiera seguir dando frutos cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Pero Israel no fue así. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fruto que Dios está produciendo en nuestra vida como iglesia? O que nosotros estamos produciendo como iglesia, como esos pámpanos, que somos parte de esa vid. Hermano, el fruto de la vid, dije, será la salida natural de la vid o de la misma vida de la vid. Jesús es la vid verdadera. Él mismo lo dijo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Cuando nosotros estamos unidos con Él, nos identificamos con Él. Nosotros producimos ese fruto, ese vino. O sea, en otras palabras, reproducimos a Cristo en nosotros. Él trabaja en nosotros lo que Él produce. La gente ve en nosotros, hermanos, a Jesús reflejado en la iglesia. Y Dios espera que el fruto del Espíritu Santo se produzca en nuestras vidas, en su iglesia. Y esto solo se puede lograr Jesús viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios espera ver la semejanza de Jesucristo en nosotros. Él examina la vida y espera ver en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y autocontrol, que es el fruto del Espíritu. Se lo voy a repetir otra vez. El fruto del Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y autocontrol o dominio propio. El fruto es la semejanza de Cristo en nuestra vida. Es la justicia de Dios en el corazón de cada cristiano. Y bueno, Dios quiere que nosotros demos esos frutos, el fruto del Espíritu. De manera que cuando el fruto del Espíritu se refleja en nosotros o actúa en nosotros, lo que está haciendo es, nótese que se llama el fruto del Espíritu, no el fruto de nosotros. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Estamos reflejando a Jesús en nuestra vida. Ahora, Dios el Padre es el viñador. Eso dice la parábola. Dios es el viñador, Dios el Padre. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dios espera de nosotros que produzcamos fruto en su viña. Pero el versículo 2 dice que ese labrador, habla de ese labrador de esta manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un escritor escribió en su comentario sobre el Evangelio de Juan esta observación sobre el viñador o viticultor, como se le llama. Escribió sobre el proceso de la poda.
Y porque esa parábola dice, mi padre lo podará para que lleve, lo limpiará para que lleve más fruto. Y este escritor escribió de esta manera, hablando sobre la poda de la vid. Dice, en la poda de la vid, dos principios se respetan en general. En primer lugar, toda la madera muerta debe ser eliminada sin piedad. Y en segundo lugar, la madera viva debe ser reducida drásticamente también. La madera muerta alberga insectos y enfermedades y puede llevar a la vid a la putrefacción, por no hablar de ser improductiva o impresentable. La madera, escribió, la madera viva debe ser también recortada con el fin de prevenir el crecimiento de ramas pesadas, por lo que la vid o la vida de la vid entra en la madera en lugar de entrar en la fruta. Los viñedos en la primavera parecen una colección de postes estériles, sin ramas, unos postecitos así sembrados en surco, ¿verdad? Pero, aunque parecen sangrados, en el otoño están llenos de frondosas uvas, aquellas ramitas que han salido de aquellos palitos que casi parecen secos. Y así como el agricultor maneja el cuchillo de poda en sus viñas, Dios corta la madera muerta de entre sus santos, escribió, y a menudo recorta la madera viva también. Quizás el método parezca cruel. Sin embargo, aquellos que han sufrido esa poda saben que se trata de una mayor fecundidad. Aquellos que hemos sido podados alguna vez por Dios, que hemos pasado por pruebas y dificultades y hemos recibido daños emocionales, físicos, de toda clase de daños, sabemos que al final, si era Dios que nos estaba podando, sirvió para bien en nuestra vida. Yo quiero decirle, iglesia, que Dios nos poda. Amén. Sí. Dios, Él es el labrador. Dios nos poda, al igual que el viticultor debe limpiar la vid, nuestro Padre Celestial nos limpia. ¿Cuál es el propósito de podarnos? Es que llevemos más fruto, que seamos mejores. Él encuentra una rama que está produciendo frutos y Él comienza a reducirla hasta que llegue a la semejanza de Cristo. O sea, más frutos, pero frutos hermosos, frutos buenos. Su objetivo es limpiar las ramas que quedan a fin de producir, dije, más frutos. Todo el énfasis es fruto, más fruto, mucho fruto y de nuevo, mucho fruto. Se menciona ahí en la escritura que leímos. Y no se detendrá hasta que vea los frutos. Entonces Dios corta la madera muerta, las partes enfermas y podridas de nuestras vidas. Y es en ese momento cuando sentimos que sus métodos a veces son crueles. Pero Él lo hace tan bien que luego se produce la obra de justicia de Jesús en nuestra vida. Quizás usted ha observado a muchos que han sufrido muchas cosas, pero después de haber sufrido, se les sale la radiante belleza del Señor Jesús en sus vidas. Ahora entiendo por qué los discípulos tuvieron que pasar tantas tribulaciones, tanto sufrimiento. Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y es más, he llegado a comprender que ya no vivo yo. Yo ciertamente hasta morí ya.
Ahora Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también decía, en mi cuerpo llevo las señales, los azotes, los sufrimientos, de lo que es aprender a caminar con el Señor y a dejar que Dios viva en nuestra vida. Jesús dijo en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. En la Biblia hay muchas expresiones como llevar la cruz de Cristo, cargar la cruz de Cristo. Y en esta ocasión le dice a sus discípulos, si quieren ustedes ser victoriosos, quieren llevar mucho fruto, mi Padre tiene que podarlo. ¿Ha estado usted pasando por el proceso de poda dolorosa últimamente? A veces uno siente que nunca se termina eso de la poda, y la realidad es que nunca se termina. Porque el asunto es que la vid tiene que seguir dando frutos, la iglesia tiene que seguir dando frutos, y la iglesia somos usted y yo, tenemos que seguir dando frutos, y para dar mejor fruto tiene que podarse. Siempre van a estar ramitas que están muertas, siempre van a haber ramitas malas. Ahorita estamos hablando de la vid, pero los agricultores saben. Yo recuerdo que yo me quedé en un lugar donde se sembraba tabaco antes de ser cristiano. Después de que mi papá aceptó al Señor, ya nomás sembró tabaco. Pero yo me acuerdo, estaba pequeñito, pero yo iba a quitarle las ramitas secas de abajo, bajera la llamábamos, a la planta verde de tabaco, se le íbamos a quitar. Y después le cortábamos el cogollo arriba para que ya no creciera como árbol para arriba la planta, sino que se extendieran las hojas anchas y grandes así de la mata de tabaco. Y en el café se hacía lo mismo. Había que podar cuando crecía la plantita para que diera buena cosecha el siguiente año. La pregunta es, ¿ha estado usted pasando por el proceso de poda dolorosa últimamente? El trabajo de podar es del Padre, dije ya, y Él trabaja en cortar todo en nuestras vidas que se opone a la semejanza de Cristo. El gran médico, podríamos decir, nunca ha dejado su hoja de bisturí. Con precisión corta esos resentimientos que a veces se apoderan de nuestra vida, esa amargura que a veces se apodera de los corazones, esa ira incontrolable en las personas, el egoísmo, el egocentrismo, la arrogancia, etcétera. Cualquier cosa que no es el fruto del Espíritu va a cortarlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Ya le mencioné cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Lo otro no es fruto del Espíritu. La arrogancia no es fruto del Espíritu, el odio no es fruto del Espíritu, el resentimiento no es fruto del Espíritu. Es más, antes, en Gálatas 5, antes de dar el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo menciona el fruto de la carne, o sea, de lo que es natural en la carne humana. Y da una lista, hermanos, que hasta se queda corto. Dice así, versículo 16. Pero mire el 15, lo que dice: si ustedes se muerden unos a otros y se comen unos a otros,
miren también que no se consuman unos a otros. Por eso les aconsejo, Gálatas 5:16, que anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan ustedes lo que quisieran hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, entonces no están ni bajo la ley. Y allí menciona en el versículo 19 las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todavía dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho muchas veces, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, para que el fruto del Espíritu salga en nuestra vida, Dios tiene que podar en nosotros las podridumbres que hay en nosotros, las ramas podridas donde se albergan insectos y no dejan que la planta dé fruto. ¿Cómo nos poda el Padre? Bueno, el versículo 3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Le está hablando a los discípulos. Pero el Padre emplea diferentes circunstancias y situaciones en nuestra vida para hacernos prestar la atención a escuchar su palabra, y que esa palabra pueda, hermanos, penetrar en el corazón nuestro. Él usa las escrituras para hacer frente a nuestra carnalidad, a nuestro egoísmo, a todas estas obras de la carne que yo les he mencionado. Les hago la pregunta: ¿nos hemos encontrado en una situación en la que tuvimos que escuchar verdaderamente la palabra de Dios porque estábamos yendo errados? ¿Alguna vez Dios nos ha tratado, nos ha podado de una manera que nos ha dolido? Pues yo quiero decirle, sí duele la poda de Dios. Duele. Bueno, si es el cuchillo del Padre poderoso podándonos, cortando lo que no sirve, al final va a ser de bendición. Va a ser de bendición. Nuestra vida será diferente, seremos mejores personas. A veces pasamos dolores que son naturales, pero sin embargo esos dolores nos hacen ser diferentes. Por ejemplo, después que yo viajé de emergencia para enterrar a mi madre en El Salvador, para ir a dar la velación y enterrarla, pues yo no lo esperaba, porque mi madre murió bien joven, ¿verdad? Y le decía a los hermanos después que vine en un mensaje: yo siento que no soy el mismo. Aprendí muchas cosas de eso. Es más, he aprendido a ver la vida de una manera diferente, a tratar a las personas de una manera diferente, a ver a las madres de la iglesia, a las ancianas de la iglesia de una manera diferente, con un amor diferente. Y como fue una muerte repentina, mi papá, llegaron algunos familiares y amigos y hermanos de la iglesia y dijo: ahí está todo lo que era de mi esposa. Tómenlo, agárrenlo, úsenlo para ustedes, regálenlo, hagan lo que quieran. Amén, pero que sea de bendición para alguien.
Mi mamá tenía vestidos que no había estrenado, muchos vestidos. Por alguna razón venía aquí y nosotros le comprábamos mucha ropa y quizás le daba lástima ponérselo. Y ahí estaban en unos cajones. Y entre ellos se encontró mi papá en un delantal, $500 metidos ahí. Y dijo, mira, gritó, los quería para hacer un culto de acción de gracias, no sé por qué. Y se murió y no los disfrutó. Aquí quedaron metidos estos $500. Y yo nomás oía, hermano. Pero aprendía una lección de eso. Aprendía una lección. Y cuando Dios poda, duele, pero uno aprende a crecer. Porque si Dios va a usarte a ti, a mí, tiene que podarnos. Y si no aprendemos por las buenas, escuchando la palabra de Dios y procurando ser mejores, pues se va a encargar Él de arrancar lo que no nos sirve en nosotros. Porque Él quiere que llevemos fruto y fruto del bueno. Hermano, en nuestra vida cristiana llevamos o traemos de allá afuera un montón de cosas de esa vida vieja que vivimos. Venimos y aceptamos al Señor y el Señor perdona nuestros pecados, pero todas esas viejas mañas del mundo todavía vienen con nosotros. Y quizás nos damos cuenta que Dios nos ayuda a vencer ciertas cosas que son grandes. Por ejemplo, si usted estaba en un vicio y Dios lo salvó y usted dejó el vicio, se da cuenta automáticamente. No, pero hay otro montón de cosas que hay dentro de nosotros que están arraigadas allí y que Dios necesita podar. Podría decir que traemos un montón de equipaje cuando llegamos a Cristo. Recuerde que Él nos acepta en su gracia tal como venimos. Él no espera limpiar nuestros actos primero al llegar a Él, sino que por la gracia nos acepta tal como somos. Pero allí comienza un proceso en nuestra vida y ese proceso se llama de santificación. Y Dios corta lo viejo y lo echa fuera de nuestra vida. Y ese es el proceso de la poda. Esto no sucede de repente, porque si Dios nos podara de repente, tendría que matarnos para que fuéramos salvos, y todos nosotros venimos echados a perder. Entonces Él nos va podando, es un proceso a través, por eso dura toda una vida y a veces uno llega después de 30, 40 años de estar en el Señor, sirviéndole al Señor y dice, Señor, ¿y hasta cuándo pues? Voy a dejar de tener pruebas y dificultades. Y Él dice, no hombre, si esto es hasta que te mueras. Tienes que dar fruto hasta que te mueras. Y para dar fruto necesitas ser podado. Lo que sí, hermanos míos, me gusta a mí, y es que estar unido a la vid es una bendición. Primero porque permanecemos como pámpanos, como ramitas vivas unidos a la vid. La vida es Cristo. Segundo, porque de Cristo recibimos esa savia, que es su Espíritu Santo, para poder llevar fruto en nuestra vida. Es más, allí leímos, en la misma escritura que leímos, en San Juan 15, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Todo lo que somos, lo que tenemos,
Los que hemos crecido en el Señor, se los debemos al bendito Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos, dándonos la fuerza, la savia para poder, hermanos, dar fruto. En el versículo 3 y 6 habla de las consecuencias de no estar en la vida. En el versículo 3, por ejemplo, habla de nuestra posición en Él. Todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, será cortado. Ahora, aunque el énfasis está en dar fruto, no en nuestra salvación, hay gente dentro de la iglesia que está dentro de la iglesia, pero no son convertidos. Y no comience a decir como el discípulo, seré yo, Señor, seré yo. Pero Dios lo sabe. Y quizás usted un poco también. Y ahí es donde entiendo, porque yo a veces le preguntaba, Señor, ¿por qué hay gente que pasa un tiempo en la iglesia, hasta se llega a bautizar y después se vuelven tan rebeldes que hasta se vuelven apóstatas? Y entonces iba a la Biblia, le preguntaba a los hermanos que estudian la teología y que creen en esa línea teológica de la seguridad eterna. Esa doctrina de la seguridad eterna enseña que si Dios lo salva, Dios lo salva. No tenga miedo que va a perder la salvación, porque comenzó la obra en usted, la perfeccionará en usted. Eso enseña la doctrina. Entonces yo les decía, entonces ustedes están equivocados, hombre. Porque la otra rama de la doctrina habla que una persona puede ser salva y de repente se va al mundo y peca y entonces ya perdió la salvación. Les decía, entonces ustedes están equivocados, pero ellos me decían, no estamos equivocados. ¿Sabes cómo te enseñamos eso de que hay cristianos ahí y luego terminan perdidos? Lee el texto de Juan, me decía, lo que dijo Juan. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Así lo explican ellos. Y yo les preguntaba, ¿y qué quiere decir eso entonces? Que hay gente dentro que dice que es cristiana, pero nunca, o sea, que dice que es salva, pero nunca ha sido salva. Y después me quedaba pensando yo, en parte tienen razón. Puede haber en la iglesia gente, hermanos, que no ha experimentado una verdadera salvación, porque tiene lógica lo que ellos dicen. El que experimenta la verdadera salvación difícilmente se pierde, porque esto es hermoso. Experimenta una transformación interna. Yo no me puedo concebir en mi mente a mí andando en el mundo y es más, hasta regresando a una religión pagana. Imagínense que yo me vuelva católico, hermano. ¿Se puede siquiera imaginar usted? No, pero hay gente que lo ha hecho. Hay gente que ha sido cristiana que se pasa al budismo, que se hace musulmán. ¿Cómo lo puede explicar? Yo no lo puedo explicar porque al experimentar mi salvación, ¿cómo? Ni me imagino. A Pedro un día se le metió la ínfula de resentido. Resentidón, ¿no? Porque el Señor estaba predicando en San Juan capítulo 6 un mensaje de esos que quiebran hueso. Mire, había acontecido al otro lado del lago de Galilea la multiplicación de los panes y los peces. Y él le dijo a sus discípulos, suban a la barca, pasen al otro lado. Y sucedieron otras clases de milagros, ¿no? Pero estando al otro lado, la gente como pudo, no sé, algunos le dieron vuelta, hermano, a aquel lago que se llama, le dicen el mar de Galilea, pero es un lago, le dieron vuelta. Es bastante, nosotros le dimos vuelta a ese lago en carro y se tarda bastante uno, es bastante.
Al otro lado está Genezaret, al otro lado está Capernaum, al otro lado, y así los diferentes lugares mencionados en la Biblia. Y hermano, desde aquí, la gente, no sé cómo lo dice, usted pasó hasta el otro lado él y allá, algunos dieron vuelta quizás, no sé cuántos, algunos se fueron quizás en un bote, una lancha, ahí hermano, en medio del lago, pero lo siguieron y cuando al otro lado ya fue diferente, no habían panes ni peces, 했습니다. 사실 이 별에서 sino que un mensaje quebrador. Lo estaba predicando Jesús y les dijo, ustedes me vienen a seguir porque les di 린의 노래 de comer. 방금 전에 린의 노래 한 곡을 전해드려서 성시경의 노래로 전해드렸습니다. 자, 그리고 Pero yo les digo, no sean así. 빼놓을 수 없는 드라마 OST Bola de individuos, si hubieras dicho hermano Arturo, ¿eh? 태양의 후예죠. No sean así. Busquen el pan espiritual en sus vidas, el pan que desciende del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si comen del pan espiritual, ustedes no volverán a tener hambre. Pero ustedes andan detrás de lo material, hombre. Ya no les voy a dar más comida. Olvídense de multiplicación de panes y peces. Tienen que aprender a buscar lo espiritual. Y Jesús estaba tan encendido predicando que Pedro estaba asustado porque la Biblia dice en San Juan 6 que comenzaron a irse. Uno por uno comenzó a irse, hermano, y ya se estaban quedando solos. Nomás los discípulos se estaban quedando ya. Y Pedro llega como siempre impulsivo a tratar de aconsejar al Señor y le dice, Señor, estás predicando muy leñero. Muy duro estás predicando, la gente se va. Y el Señor, en medio de aquel mensaje, le dice a Pedro, si quieres vete tú también. Y yo, que eso no lo dice la Biblia, y yo me imagino a Pedro yéndose. Pero como era impulsivo, ¿verdad? La gente impulsiva actúa sin pensar. Y no sé si hasta resentidón. Hay gente resentida que Dios les habla así, hermano. No vuelven a los cultos. Y me imagino a Pedro caminando, yéndose también, pues. Pero mientras iba yo pensando, ¿y para dónde voy? Voy a regresar a la taberna a seguir chupando. Voy a seguir la misma rutina, seguir allá con mis amigos. Pero yo me imagino que Pedro se veía, ¿cómo me veré yo ahora en la cantina? ¿O qué es lo que voy a sentir ahora que he experimentado? La salvación de mi vida. Entonces, esto sí lo dice la Biblia. Que Pedro vino a Jesús y le dijo, Señor, yo me imagino eso por lo que le dijo Pedro después, ¿verdad? ¿Y a dónde iré, pues? Si me voy, ¿a dónde iré? Voy a regresar a otra religión, voy a buscar otra religión, voy a buscar otro camino, voy a regresar a mi vida de pecado. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde iré? Y luego le añade, si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Dije que el énfasis de esta escritura no está en nuestra salvación, sino en dar fruto. Pero puede haber gente dentro de la iglesia que no son verdaderos convertidos, no están unidos a Cristo, que es el secreto, estar unidos a Cristo. El versículo 6 nos da las consecuencias de no permanecer en la vid. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echan en el fuego. Y mire que sí se queman, arden. Vuelvo a retroceder donde comencé. 설명이 필요 없는 드라마 Judas Iscariotes no estaba ahí. 태양의 후예 OST가 Recuerden, se había ido. 노래한
a proponerle a aquella gente entregarles a Cristo, traicionarlo. 행복한 아침에서는요. Judas Iscariote fue con el Señor Jesús mucho tiempo. Era el tesorero del grupo. 한국의 Pasó tiempos maravillosos al lado del Dios de dioses, Señor de señores. 최근에 Le aseguro que se gozó viendo a Jesús hacer grandes milagros. Además, él mismo hizo milagros 전해 드릴게요. junto con otros discípulos cuando salieron 저는 물러가야 돼요. de dos en dos. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주 토요일 오전 10시 Compartió muchas experiencias con el Señor, pero no había vida en él. Aunque estaba en el grupo, no permanecía en Cristo y Cristo no permanecía en él. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. 당신이 노래하는 그날이라는 곡이고요. 저는 유미오 La última persona que ellos pensaron fue Judas. Les digo por qué, porque todos preguntaban: ¿seré yo, Señor? Le decía el otro: ¿seré yo? Nadie pensaba que podía ser Judas. Pero Judas fue la excepción en términos de esta parábola. Es una de estas ramas estériles que tiene que ser eliminada. Judas no permaneció en Cristo y Cristo no permaneció en él, porque fue cortado y se marchitó y murió. La Biblia dice que se suicidó a los pocos días y fue quemado eternamente en el infierno. Este podría decir yo que es una de las tragedias más horribles de la Biblia, si no es la primera. Y debería llevarnos a reflexionar: o somos o no somos. Pero quiero ir terminando diciéndole, ya no hablar de tantas cosas tristes. En el mismo párrafo de la escritura que leímos hay cosas bonitas. Y eso es para los verdaderos convertidos. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra, versículo 3, que os he hablado. Versículo 8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Versículo 16: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 19: y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Y yo quiero pensar que está hablando de nosotros ahí el Señor. No de los que no llevan fruto, sino que de los que llevan fruto. De los pámpanos buenos. Quiero reducir esto final diciéndose que el principio de la fertilidad, recordándoles, es estar unido a la vid. Y nuestra responsabilidad es siempre estar unido a la vid. Porque el pámpano, dice ahí en la escritura, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, dice el Señor, si no permanecéis en mí, no podéis dar fruto. Yo en Él, mi Padre en mí, yo en Él, y también yo en vosotros. Esta es la clave para llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, hay algo que sí me llama la atención, y es el versículo 4 y en el versículo 5, que dice: permaneced en mí. Esto habla de responsabilidad. Nos dice a nosotros: permanezcan, esfuércense por permanecer unido a mí. Habla de responsabilidad, de esforzarnos por mantener una vida de comunión con el Señor, permanecer en Él. Esta palabra permanecer la usa el apóstol Juan
muchas veces en la palabra de Dios. Y solamente en este capítulo 15 la usa 11 veces. Y en todos sus escritos la usa más de 50 veces el apóstol Juan. Permanecer en el Señor. Permanecer, permanecer. Si usted lee, da cuenta de lo que leímos. Permanecer, permanecer, permanecer. ¿Cómo es en inglés la palabra que usa ahí? Yes. Abide. Permanecer, estar unido. Unido. ¿De qué otra forma podría traducirse al español? Sí, lo mismo, permanecer. No esa palabra va. ¿Los otros sinónimos? Bueno, estar unido, no desprenderse, estar pegado. Entonces tenemos que elegir nosotros, iglesia, y esta es la conclusión del sermón. Elijamos permanecer a diario unidos a Jesús. Solo así podremos llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. Esto habla de decisiones que tomamos cada día, cosas que hacemos cada día. Escojamos leer la palabra, orar, obedecerle, asistir a la iglesia, adorar al Señor. Recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros y Jesús habita en nosotros. Entonces, démosle la gloria a Jesús en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Él hará en nosotros lo que nunca podremos hacer por nosotros mismos. Con su poder, su vitalidad, su fuerza, su savia espiritual, nos permitirá escalar espiritualmente. No olviden que separados de Él nada podemos hacer. Cuando permanecemos en Cristo, el fruto va a venir naturalmente. No tiene usted que esforzarse por ser amoroso. Va a surgir. No trate usted por querer tener paz por usted mismo. Va a surgir cuando permanecemos unidos a Cristo. Va a surgir. En los momentos cuando necesite paciencia, la paciencia va a surgir. En el momento cuando necesite dominio propio, va a surgir. Cuando necesite tratar a otras personas que no son muy agradables, va a surgir la amabilidad en usted, porque es el fruto del Espíritu. No olvide que los buenos frutos espirituales vienen naturalmente de la viña del Señor. Ahora, quiero cerrar también con algo agradable. En lo que leímos, hay recompensas para el que permanece unido a Jesús. O sea, Jesús no solamente habló de que el que no lleva fruto lo cortará mi Padre. No. Si usted permanece a Jesús, va a haber bendición. Por ejemplo, el versículo 7 al 11 dice que Dios contesta nuestras oraciones y permanecemos unidos a Él. Todo lo que usted le pida al Padre, Dios se lo va a conceder. Los deseos de su corazón. Vamos a ver a Dios obrando en nuestra vida, contestando nuestras oraciones. Versículo 8. Vamos a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Él va a producir su carácter en nosotros. Número 3, tendremos una experiencia de crecimiento del amor de Cristo. Versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por último, nuestro gozo será completo. Versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Son los frutos de permanecer en Cristo. De manera que va a ser muy difícil ver a una persona amargada
si se está alimentando de la savia espiritual del Señor. ¿Sí? Siempre dentro del corazón de un cristiano va a haber gozo. El gozo de la salvación. Ese gozo del que el Señor habla es la alegría de una obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y quiero recordarles que según ese versículo podemos tener permanente gozo de Cristo en nuestra vida, aún en medio de la poda. Aún en medio de la poda. Mi esposa estaba pasando uno de los dolores emocionales más terribles que ella dice que estaba pasando. No le puedo contar por qué, pero estaba pasando. Y dice que en su oración Dios le decía: es necesario que pases estas cosas, porque después voy a bendecirte. Y mucho. Y dice que ella le decía: Señor, pero duele. Señor, pero duele. Y cuando me contó, me dijo, yo le dije: sí, sí duele. Ahora Dios mismo también sabe que duele, pero es necesario, porque Él quiere que llevemos fruto. Que llevemos fruto. Ahora, ¿se puede estar gozoso en medio de la dificultad? Como humanos, Dios no nos prohíbe que lloremos. Dios no nos prohíbe que estemos tristes en el momento de la poda. Pero también es posible gozarnos en el momento de la poda. Si no, pregúntale a Pablo y Silas. Si yo hubiera sido Pablo y Silas, yo le digo: Señor, tanto valía este tipo con su familia que tuve que sufrir tanto solo por él, que él se amara. 39 chicotazos en la espalda, hermano, con un látigo que tenía una punta de metal, y hermano, y cada un pedazo de piel en la espalda. 39 le habían pegado. Y luego estaba metido entre unas maderas así, llamados cepos, los pies así que no podía sacarlos, y en las manos encadenado así, a medianoche, hermano, en una cárcel fría, en medio de delincuentes. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hicieron ellos? Usted ya lo sabe. Cantaban himnos a Dios, adoraban a Dios en esa situación. Y los presos los oían cantar. ¡Ja! Para alcanzar una altura así es que ya. Es que estos hermanos estaban dando un fruto bárbaro, hermano. Y luego pues Dios los libera, sucede el terremoto. ¿Y sabe para qué? Para que se salvara el carcelero con toda su familia. Yo creo que los presos también. Señores, dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces le dijeron a ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creyeron, dice la Biblia, se entregaron al Señor. Yo hubiera estado renegando, porque a veces uno no entiende, cuando la poda es una ramita un poco gruesa, ¿verdad? Y ya un poco seca. O tal vez está verde, pero un poco que se está llevando todo la savia, la rama. Y dice el Señor: no, hombre, esta rama está muy gruesa, esta se está llevando toda la bendición. No, te la corto porque te necesito una ramita que lleve más fruto y que no esté gruesa. Esa duele. Ahora,
Dios entiende que quizás podamos llorar en medio de la prueba, pero es necesario, hermano. Por ejemplo, yo les he dicho, hermano, ¿qué hace usted cuando va caminando en una mañana con frío y de repente hay un hierro cruzado, un palo o algo ahí cruzado, una esquina ahí dura, y usted pega con este huesito sabroso que decía mi amigo, ¿verdad? El huesito sabroso lo había puesto. ¿Cómo se llama? La tibia. La chimpinilla, le decimos nosotros en nuestro decir coloquial, ¿verdad? Pero es la tibia, ¿verdad? O el peroné, o cualquier de estas cosas que usted, y pega, hermano, un golpe ahí que usted va y pega con todo. Y yo le digo, ¿qué hace usted cuando recibe un golpe? ¿Verdad que casi nadie de nosotros salimos cantando? Alabaré, 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 alabaré. ¿Verdad que no? Hasta malas palabras a veces decimos. Ya después dice, yo soy cristiano, Señor.